Solo Dios escudriña los corazones. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En esta oportunidad, la palabra de Dios nos quiere enseñar que no nos podemos esconder de la presencia de Dios, que no podemos siquiera pensar que podemos engañar a Dios o incluso burlarnos de él. Dios tiene tres cualidades celestiales que hemos conocido de él: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está en todo lugar, Él todo lo ve, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Si nosotros, en nuestra ingenuidad, hemos creído que podemos engañar a Dios, hoy la palabra nos enseña que esto no es posible, que Él es el que pesa el corazón, que Él es el que conoce las verdaderas intenciones de nuestros corazones, que antes de que nos movamos, Él ya sabe que nos vamos a mover, que antes de que digamos algo, Él ya sabe que lo vamos a decir. La palabra de Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Si nosotros nos hemos propuesto algo o hemos emprendido un proyecto, Él ya conoce esto y ya sabe lo que va a pasar. Él conoce el futuro. Y hoy la palabra nos permite reflexionar en que lo más inteligente que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es soltarnos 100% en las manos de nuestro Creador, encomendar nuestro camino a Él y confiar en Él, que Él va a hacer lo mejor en nuestra vida. Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a pasar, y si yo pongo mi vida en sus manos, Él me va a guiar, Él me va a enseñar el camino por el que debo andar. Pero cuando yo soy prepotente y obstinado y quiero hacer mi propia ley y actuar con mi propia prudencia, pues no conozco lo que va a pasar, y Dios no es posible que me pueda advertir porque no lo he puesto en mi vida como primer lugar, como primera intención, sino que lo he dejado a un lado y he preferido actuar bajo mi propio parecer. Hoy la palabra de Dios nos quiere mostrar que de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Esta era una pregunta que resolvía el rey David en el Salmo 139, cuando él decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me asirá tu diestra y me guiará tu diestra. Aún allí estarás tú presente. No me puedo esconder de la presencia de Dios. Este salmo lo reafirma. Aún en otro versículo de este Salmo 139 nos enseña el rey David que aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, tú ya lo sabes todo. Impresionante. No hemos dicho una palabra y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Todavía no ha nacido en nosotros un pensamiento y Dios ya sabe lo que vamos a pensar. Es impresionante el control de nuestro todopoderoso Dios. Es ingenuo pensar que yo puedo engañar a Dios, o que yo incluso puedo esconderme o huir de su presencia. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, nos enseña que Dios es el que prueba nuestros corazones. El profeta Jeremías dijo en ese versículo 10 del capítulo 17: Jehová escudriña la mente, y Él es el que prueba los corazones, y da a cada uno según su camino y según su obra. Luego, todo lo que nosotros hagamos, de eso le tendremos que dar cuentas a Dios. Si nosotros hemos elegido un buen camino y hacemos buenas obras, vamos a recibir recompensa de nuestro Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a recibir un premio, vamos a recibir galardones. Pero Dios, que conoce nuestros corazones y nuestra mente, sabe que si tomamos el mal camino
Y si hacemos malas obras, la paga del pecado es muerte espiritual. Somos separados de Dios. Porque la luz y las tinieblas no pueden ir juntos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Y si elegimos ese mal camino, de ese camino nos vamos a enseñorear. Y de eso vendrán las consecuencias para nuestra vida. No porque Dios no nos ame, porque Dios nos ama, pero Él aborrece el pecado. Esta es la historia de Caín y Abel. Allí en el capítulo 4 de Génesis, la palabra de Dios nos enseña esta historia de los dos hijos de Adán y de Eva. El primogénito era Caín, el hermano mayor. Dice la palabra de Dios que era labrador de la tierra, agricultor. Y Abel, su hermano menor, el cual era pastor de ovejas. Y dice la palabra que andando el tiempo, Caín y Abel se presentaron delante de Dios con una ofrenda. De lo que hacían y de lo que eran expertos, quisieron sorprender a Dios y llevarle un regalo, un presente, una ofrenda. Nos cuenta la palabra que Caín se presentó ante Dios y tomó de la tierra que él siempre labraba, tomó un fruto de la tierra y se la llevó a Dios. Y Abel, de su redil, de su rebaño, tomó una oveja, dice que fue el primogénito entre ellas y que era la más gordita, y se la llevó a Dios. Y la palabra nos enseña que la ofrenda de Abel le agradó a Dios, pero la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Y en ese preciso instante, el semblante de Caín cambió. Desfalleció el semblante de Caín. Dice que la palabra nos dice que se ensañó Caín de gran manera. Es decir, que se llenó de ira, se irritó, le dio envidia, le dio celos de cómo es posible que yo trabajando acá, esta tierra con tanto esfuerzo y con tanto agrado y con tanto amor, vengo y le entrego algo, un presente a Dios y no le agrada. Y Abel, a mi hermano menor, él sí viene y trae algo de lo que él hace y a Dios le agrada. Y cambió el semblante de Caín, se irritó. Y viene Dios y le hace la siguiente pregunta a Caín, en ese versículo 7 que estamos meditando hoy. Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es como si le estuviera diciendo, ven, si eso que tú me trajiste estuviera bien delante de mis ojos, pues yo te voy a enaltecer y me va a agradar. Pero algo falló en tu ofrenda, en la forma, como en la intención, lo que hay en tu corazón, no me agradó. Y añade Dios y le dice, y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta, Caín, ¿sí? Y ese será tu deseo. Dice, y a ti será su deseo. O sea, si tú deseas hacer lo malo, pues ahí está, en la puerta, ahí está la decisión. Y tú te enseñorearás de él. En Deuteronomio 11, la palabra de Dios nos ha enseñado, he aquí, Dios puso delante de nosotros la bendición y la maldición. Y acá Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, elige. Tú eliges si haces lo bueno o si haces lo malo. Si eliges la bendición o si eliges la maldición. Y sobre lo que tú elijas, eso será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él. Le dijo, o sea, si tú eliges el pecado, a ti te reconocerán por eso. Tú te enseñorearás de él. La persona que elige matar, la van a reconocer, ¿sí? Por ser un homicida. La persona que va a robar, la van a reconocer por ser un ladrón. La persona que va a mentir, la van a reconocer por ser un mentiroso. ¿Sí? La persona que ha decidido ser un mal hijo, lo van a reconocer por ese mismo acto. Tú te enseñorearás de lo que eliges y ese será tu deseo. Caín, el pecado está a la puerta. Elige. Si tú hubieras hecho esa ofrenda y yo hubiera visto en tu corazón que era sincera, me hubiera agradado. Acá Caín es muy posible que se presentó con lo primero que vio en el campo, porque dice la palabra que cogió un fruto y se lo llevó. Pero veamos que Abel dice que cogió el primogénito, o sea, las primicias, escogió lo mejor de lo mejor y que era el más gordito, para Dios lo mejor. Por eso a Dios le agradó. Pero también vio Dios en Caín y en Abel sus corazones, mientras en Abel vio humildad, sencillez,
que había en él ese ánimo voluntario de darle lo mejor a Dios. Por otro lado, en Caín vio vanagloria, vio vanidad. No vio realmente una intención de darle lo mejor a Dios, porque fue y cogió lo primero que vio en la tierra y se lo entregó. Dios vio el corazón. Aquí no fue tanto lo que trajeron, vio la sinceridad del corazón y vio que en Abel había humildad y había sinceridad, y por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y es la enseñanza de hoy, que a Dios tenemos que darle lo mejor de lo mejor. Siempre para Dios es lo mejor de lo mejor. Si uno, aquí cuando Él dice, si bien hicieres no serás enaltecido, si tú eres buen estudiante, si tú eres buen esposo, buena esposa, buena trabajadora, buena ciudadana, pues Dios te va a enaltecer, Dios te va a dar galardón, Dios te va a dar premio. Pero si tú haces las cosas sin amor y sin agrado, de eso mismo vas a recoger y tú te vas a enseñorear de ese acto. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, verso 6, también dijo algo similar y enseñó con relación que el que siembra escasamente va a segará escasamente, pero el que siembra generosamente segará, generosamente recogerá. Para Dios, hoy este consejo es lo mejor de lo mejor, y no podemos engañar a Dios. Si nosotros le damos lo mejor de lo mejor a Dios, vamos a recibir recompensa de parte de Dios. Pero si nosotros pretendemos engañar a Dios, Él conoce el corazón, la mente de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.